Bien, estamos empezando la grabación. Sean todos bienvenidos a esta clase del curso de básico de Biblia del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales. Esta noche vamos a iniciar con el tema de los profetas menores. ¿Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, correcto. Ok, perfecto. Sí, señor, se ve. Gracias. Bien, para mí es en realidad un gusto dar este tema porque, bueno, para los que todavía no tengo el gusto de conocer, y también hay viejos conocidos que hace tiempo tampoco veo. Em, yo hace 2 años empecé la carrera de Ciencias Teológicas en la Universidad de Costa Rica, perdón, en la Universidad Católica de Costa Rica, sí, la UCR Nueva Teología. Ciencias Teológicas en la Universidad Católica de Costa Rica en convenio con siempre se me confunde el orden de las palabras, la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Y busco especializarme precisamente en lo que es la parte de teología bíblica. Por lo que para mí, cuando Pablito me dijo que era este tema, por supuesto que con todo el gusto del mundo le dije que sí. En mi plan de vida, pues yo ahorita me dedico a la ingeniería en computación, pero cuando me pensione, si es que algún día llega a ocurrir ese gran día, ya pensionado, pensaba dedicarme a dar cursos de Biblia también. Y pues es todo un gusto venir a compartirles todas esas maravillas de historia que llega uno a escuchar en la academia. Lo único es que también uno llega a escuchar cosas que uno se queda así como, híjole, eso no era lo que yo siempre había creído. Y haciendo esa aclaración, sí hay que tener presente que en un curso de Biblia no se viene a dar una homilía o una reflexión espiritual que tal vez lo pueda hacer a uno sentir bonito, sino que en un curso de Biblia se viene precisamente a estudiar la historia detrás de la historia, es decir, los contextos sociológicos, políticos, religiosos del momento en el cual se escriben cada uno de los libros que componen la Biblia, que en el caso de esta noche es sobre el tema de los profetas menores. Yo recuerdo que en mis primeras clases, precisamente mi primer curso en la Universidad Católica, que fue precisamente el curso de Biblia, uno de los tantos cursos de Biblia, el profesor nos empezó a contar sobre la historia de los patriarcas y varios de mis compañeros, especialmente unas hermanitas, no se me olvida la reacción de ellas, se quedaron con una cara de asombro que yo le decía al profesor, profesor, si uno va a una parroquia a explicar ese tipo de cosas, bien lo acusan de hereje. Pero bueno, esa es la historia que hay que contar detrás de la historia. Cosas que se ven precisamente en un curso como estos, un curso de Biblia. Siendo de esta manera, les quiero presentar el libro de la Guía de la Biblia, Introducción General a la Sagrada Escritura de el doctor en Teología Bíblica Jaime Vázquez Alegue. Él es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España, en la que yo estoy también. Y vamos a basarnos precisamente en el libro de el doctor Jaime para el desarrollo de esta clase. No es que yo gane ningún centavo por hacer publicidad, pero siempre he pensado que cuando algo es bueno, ¿por qué no comentarlo con los demás? Así como cuando vemos una excelente película taquillera, algo así como Titanic, la versión de los 90 creo, en... cuando vemos algo así de bueno, ¿por qué no compartirlo con los demás? Este libro yo precisamente lo estuve estudiando en mi cuatrimestre anterior en la universidad. Bastante bueno, bastante recomendado. Da una perspectiva bastante amplia de lo que es la historia detrás de la historia. No sé si se consigue en forma física, impresa, acá en el país. En mi caso, mi profesor lo mandó a traer para algunos de los estudiantes desde España. Y para el que tenga gusto de adquirir este libro en su versión digital,
vi que está en la tienda de Google Play a un precio de $11.59. Lo intenté buscar en la tienda del App Store para los chicos de Apple, pero no lo encontré y en Amazon tampoco aparece. Solo en forma digital, solo lo he encontrado acá. Pero en la editorial propiamente de este libro que se llama Editorial Verbo Divino, me parece que la versión digital estaba en 10 euros. Euros porque la editorial es de España. Entonces vamos a continuar por acá. Bien, profetas menores. ¿Por qué el asunto de menores? El asunto de menores se refiere mucho a la cantidad de texto que estos profetas llegaron a dejar. O bien puede ser por el desarrollo teológico que tal vez no presentaban así como un montón de ideas, sino que giraban en torno tal vez a una o dos o tres ideas. Su desarrollo teológico no era tan abundante. De ahí la categorización de menores. No es que sean profetas menos importantes para Dios ni para el pueblo, sino que la etiqueta de menores es por esta razón, por la cantidad de textos, libros que dejaron, o bien porque sus textos no eran de una teología tan amplia, tan profunda. Para dar unos ejemplos, el profeta Abdías, en su libro, calculen que este profeta, sus escritos, el libro de Abdías, es de solo un capítulo. Y un único capítulo, tiene solo 21 versículos. El siguiente, Ageo, que es de los que vamos a ver, tiene solo 3 capítulos. Este es uno de los casos en los que yo, al menos diría, por la cantidad de texto, no es que sea tan pequeñito, porque inclusive hasta las cartas de Pedro o de Juan bien pueden ser más pequeñas que Amós. Amós tiene 9 capítulos, Baruch tiene 6, Habacuc tiene 3, Joel tiene 4, Jonás 4, Malaquías 3, Miqueas 7, Nahum 3, Oseas 13. Yo sí diría si es por el criterio de cantidad de texto, no, este no es definitivamente menor. Pero bueno, entonces aplica el otro criterio. El desarrollo teológico no es tan grande o tan complejo. Y Sofonías con 13 y Zacarías, que es el otro grandecito del grupo, con 14. Esta es una fotografía de precisamente el libro que les comentaba antes, donde pueden ver, además de los profetas que hemos comentado, otros profetas también del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí vemos a Débora, a Samuel, a Natán, a Agías, Elías, Eliseo. Vemos el primero, segundo y tercer Isaías y por supuesto los que le comenté. Vamos a hablar de el contexto, porque los que nos han acompañado en el curso de apologética, haciendo un poquito de publicidad al curso de apologética, tal vez nos habrán escuchado decir que un texto fuera de contexto siempre lleva a un pretexto. Y para nosotros que nos encanta estudiar la palabra de Dios, pero estudiarla ya en serio, no simplemente un versículo por aquí, un versículo por allá que nos haga sentir bonito, sino ya estudiarlo en serio. Para nosotros es muy importante conocer el contexto de las cosas. Siendo de esta manera, entonces quiero presentarles 3 momentos históricos. Juan Bautista no es profeta, no desde el punto de vista bíblico, él no dejó ningún escrito y tampoco se le reconocía como profeta. Por cierto, como estoy dando también la presentación, me cuesta un poquito ver el tema de los chats. Por eso es que normalmente en los cursos tenemos a una persona que se encarga de la parte tecnológica y a otra que da la presentación. Pero en el caso de esta noche, pues de ahí, somos 2 en 1. De casualidad pude ver un mensaje en el chat y es que además de mi computadora también tengo el teléfono para ver lo que ustedes ven.
pero tal vez no pueda estar tan atento al chat de Teams o al chat de WhatsApp. Entonces ahí pues me disculpan. Si gustan, podemos hacer una recapitulación de preguntas al final. O también tengan el gusto de abrir el micrófono y interrumpir en cualquier momento. Yo no tengo problemas con eso. Bien, la contextualización. Siglo VIII antes de Cristo. Aquí es donde, por así decirlo, ejercen la profecía los profetas Amós, Oseas y Miqueas, haciendo recapitulación de la historia de lo que ya se ha visto en otras clases del curso de Biblia, que espero lo puedan recordar. Este tiempo es preexílico. Hay que tener mucha atención al tema del exilio a Babilonia del pueblo de Israel. Entiéndase Israel ambos reinos, el del norte y el del sur. El tema del exilio es muy, muy, muy importante para el desarrollo teológico de los libros del Antiguo Testamento, tanto los libros históricos que ya se vieron como los libros proféticos. Entonces, siglo VIII antes de Cristo. Aquí estamos hablando del preexilio. En el preexilio es un periodo de prosperidad y de riqueza en el reino de Israel. Pero, y vieran qué curioso, cuando yo estuve preparando esta presentación, sentí como un flachazo hacia la actualidad, porque lo que sucede ahora, pues resulta que no es algo así como muy nuevo, que digamos. Lo que sucede ahora viene desde mucho atrás. Sí, en el reino de Israel había un periodo de prosperidad y riqueza, pero sucedía que la riqueza estaba mal distribuida. Cualquier coincidencia con la realidad, ahí se las dejo. Siglo VII antes de Cristo. Ya aquí sí empezamos a hablar el tema del exilio a Babilonia. Aquí podemos encontrar a los profetas Sofonías, Nahum y Habacuc. Y finalmente, en el siglo III antes de Cristo, aquí podemos encontrar a los profetas Ageo, Zacarías 1 y 2, Malaquías, Abdías, Joel, Jonás y Baruch. Este es el periodo del Imperio Persa. Y ya para entrar al detalle de cada uno de los profetas, vamos a estar estudiando básicamente en qué se centraba la predicación de cada uno de estos profetas, o al menos de los libros que dejaron o que se les atribuyen, porque esa es otra. No necesariamente el título del libro fue porque fue escrito por el profeta como tal. Antes de entrar al tema de cada uno de los 13 profetas menores, vamos a hablar precisamente sobre dos funciones que realizan los profetas en el pueblo de Israel constantemente. La primera es amonestar. Si bien veíamos antes en el periodo primero, que es el siglo VIII antes de Cristo, había riqueza, pero estaba mal distribuida. ¿Qué vienen a hacer los profetas? A decir a las clases políticas, a las clases dominantes, que, vean, tenemos un problema por acá. Y segundo, el de dar esperanza, porque, bueno, aquí yo creo que tal vez lo podríamos traer inclusive a nuestro contexto costarricense. No sé si en este momento hay algún otro hermano de otro país, tal vez los centroamericanos, que algún hermano de Centroamérica sí puede recordar la historia de la invasión de los filibusteros dirigidos por William Walker en los años de 1820 aproximadamente. No, perdón, 1856. Ay, mi profesora de estudios sociales debe estar revolcándose en la tumba, pobrecita. Si ese periodo que se intentó hacer conquista de el territorio centroamericano hubiera perdurado en el tiempo si nosotros hubiéramos nacido y crecido en una etapa de cautiverio, de exilio, probablemente estaríamos, como decimos popularmente, con las pilas bajo el suelo, totalmente desanimados.
Entonces, otra de las funciones que hacían los profetas era estar llamando al pueblo hacia una esperanza de que sí, la estamos pasando mal en estos momentos, pero como dice el refrán popular, nunca está más oscuro cuando va a amanecer. Entonces, teniendo esto en cuenta que las funciones de los profetas, tanto los mayores como ahora los menores, es de primero amonestar y segundo dar esperanza, ahora sí vamos a ver en detalle en qué se centraron cada uno de estos 13 profetas menores. Vamos a empezar con el profeta Baruch. La autoría del libro de Baruch es una pseudoepigrafía. ¿Qué quiere decir una pseudoepigrafía? Que es atribuida, lo escribió otra persona, pero lo atribuye a ella. Por ejemplo, yo les comentaba que yo estoy dando mis primeros pasos en la carrera de Ciencias Teológicas en la Universidad Católica de Costa Rica. Si yo saco un documento, si yo publico un documento, probablemente las personas, los fieles, no le den tanta pelota, como decimos popularmente, pero si yo le pongo que el texto lo escribió el Papa Francisco, ay, muy posiblemente sí me den pelota. Entonces, el libro de Baruch es una pseudoepigrafía. No lo escribió Baruch, sino que se le atribuyó a él. Y Baruch era el secretario del profeta Jeremías, que junto con el libro de Jeremías, la carta de Jeremías y el libro de las lamentaciones, se habla de que es un solo grupo de obras. El desarrollo del libro de Baruch se encuentra en el periodo exílico, es decir, entre el año, perdón, entre el año 587 antes de Cristo, pero resulta que la obra es hecha al final, vamos a ver, la inicia una persona, sí, que se le atribuye a Baruch, pero la obra finaliza en realidad por dos autores tras el retorno de Babilonia, por allá del año 175, 150 antes de Cristo aproximadamente. El libro de Baruch se centra en dos cosas. La primera, en llamar a Dios con el tema de Kyrios, y en el segundo, llamarlo con el nombre de Teos, y contiene un poema a la sabiduría y un canto a la consolación, porque de ahí sí, o sea, estamos en un pueblo que no es el nuestro. Nos sacaron de Costa Rica y nos enviaron a quién sabe dónde, y estamos esclavos, no podemos salir. Entonces, la primera es llamarle a Dios como Kyrios, que tal vez en nuestro contexto español latinoamericano, no tengamos la noción de qué significa realmente la importancia de comenzar a llamarle a Dios con el nombre de Kyrios o el nombre de Zeus también. El profeta Oseas. Oseas es el profeta, como se dice popularmente, al que le dieron vuelta. Oseas, bueno, vamos por partes. El libro es autoría de una compilación de varios textos que al final un único redactor es el que los pone en conjunto, los une y lo publica, lo anuncia. En realidad no sé cómo harían en aquella época para decir publicar, porque no habían imprentas en aquellos años, pero queda el libro, o el rollo al menos. Se ubica entre el 740 y el 730 antes de Cristo, antes del exilio, pero en la plena división de los reinos. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel, con el rey Roboán, sufre una división con Jeroboán al frente y se dividen en el reino del sur, que se le llama también el reino de Judá, y el reino del norte, al que se le llama también el reino de Israel. Entonces, el profeta Oseas se ubica entre el 740 y el 730 a.C., precisamente en plena división de los dos reinos. El contenido del libro del profeta Oseas se refiere mucho o hace mucha alusión a lo que es una relación de pareja y dice que la relación con Dios y su pueblo
es muy similar a la relación de una pareja. Y ahora, ¿qué ocurre en una relación de pareja? Los que han tenido pareja. Pues que hay celos, que hay desamores, que hay problemas, que hay conflictos, que hay malentendidos. Por supuesto, no todo puede ser de ahí palo. También en una relación de pareja existen sus momentos de alegría, de felicidad, de amor, de te quiero mucho. Y así el profeta intenta hacer esa comparación entre lo que es una relación de pareja con lo que es la relación de Dios. La obra del profeta Oseas muestra la crisis religiosa y política en la que se vivió en el reino de Israel desde su separación de Judá, es decir, desde que el reino del norte se separa del reino del sur, a lo largo de la segunda mitad del siglo octavo. El objetivo precisamente del profeta es hacer ver las consecuencias de esa fragmentación del pueblo. No sé si recuerdan que el Señor Jesucristo, en la oración del huerto en Getsemaní, Él ora rogándole al Padre para que todos sean uno. Nótese que este clamor, este deseo de la unidad de los hijos de Dios viene desde muchísimo atrás. El profeta Oseas, entonces, él intenta hacer ver las consecuencias de la división del pueblo, pero sobre todo la que va a producir la infidelidad a las tradiciones y al no cumplimiento de la alianza con Dios. Oseas entabla una amplia batalla. Batalla entiéndase en términos de discusión y discusión casi de tipo reprimenda, ¿verdad? Contra los reyes de Israel, es decir, del reino del norte, por su mala gestión y por el incumplimiento de sus compromisos con el pueblo de Dios. Esto hace de Oseas un profeta perseguido, porque naturalmente a nadie le gusta que le vengan a echar en cara todas las cosas que está haciendo mal. Es perseguido y es mal visto hasta por los propios suyos o por sus propios coterráneos. De que el Señor dijera, ¿verdad?, que nadie es profeta en su propia tierra. Sin embargo, aún así, a pesar de esto, él es referente para otros profetas que vinieron después de él, como lo fueron Jeremías, Ezequiel o Isaías III. El libro de Oseas se divide en 4 partes. La primera es la biografía, cómo él cuenta cómo él es llamado al servicio de Dios. La segunda parte son oráculos de denuncia, precisamente por tanto la fragmentación del pueblo como el tema de la infidelidad. Y la tercera es la exhortación. Ok, sí, están siendo infieles, pero arrepiéntanse, todavía están a tiempo. Y la cuarta y última parte del libro es simplemente un resumen, una recapitulación de todo el libro. Vamos con el profeta Joel. La autoría, aunque el título del libro dice Joel, en realidad se cree por los estudios que se han logrado hacer que en realidad es de un autor anónimo. Sin embargo, este autor anónimo se tiene sospecha que se ubica en el siglo V antes de Cristo. Aquí estamos hablando ya del periodo post-exílico, es decir, al retorno de Babilonia. El contenido del libro de Joel es presentar a Dios como un Dios justiciero. Y nótese que ya desde este momento de la historia de la salvación se encuentran textos relacionados a un juicio final donde Dios va a ser implacable con aquellas personas que fueron infieles a su alianza, pero que también muestra a Dios como un Dios de misericordia y de perdón para quienes se arrepienten de sus pecados. Joel de esta forma es un referente para la profecía posterior a él y para los primeros cristianos que también ven en el final de los tiempos el momento de la salvación definitiva. El libro de Joel se divide entonces en 2 partes. La primera, que para mí en realidad no tenía mucho significado, tal vez me falta un poquito más de estudios, pero la primera parte habla sobre una plaga de langostas y la segunda parte, que en mi opinión es la que sí tiene como un poquito más de carnita, es la parte del famoso Día del Señor. Y para adelantarles un poquito, esto de el Día del Señor
lo vamos a seguir escuchando o viendo, no solo en Joel, sino en otros profetas inclusive. Avanzamos de esta manera entonces al profeta Amós. Por cierto, la clase de hoy creo que va a ser un poquito cortita, entonces no se me asusten. El profeta Amós, la autoría del escrito del libro del profeta Amós, se dice que sí, fue iniciada por el profeta Amós, pero fue finalizada por varios de sus seguidores. Se ubica en el tiempo preexílico durante el reinado de Joroboam II. Para recapitular, recordemos que hubieron dos Jeroboam como reyes del reino del norte. Aquí estamos hablando de Jeroboam II, aproximadamente entre los años 789 al 748 a.C. Estamos hablando de siglo VII. Bueno, inicia en el entre los años 789 y 748 y, según lo que se cree por las investigaciones, va siendo completado por los seguidores del profeta Amós por ahí del siglo VII. Amós, el contenido del libro del profeta Amós, es que él denuncia los males cometidos tanto por parte de Israel en el norte como por Judá en el sur, porque tampoco crean ustedes que los que se quedaron en el sur fueron puros castos y santos. También cometieron sus errores. De ahí que se apunte luego el resultado final, que es el exilio. El profeta Amós, entonces, él denuncia esos males tanto en el norte como en el sur. Estos males estaban relacionados principalmente con el tema de infidelidades a Dios, la obsesión por el tema de los lujos, la impiedad, la fornicación y todo tipo de cosas que yo francamente me quedé pensando si si estaba leyendo algo del siglo séptimo, octavo antes de Cristo o si estaba leyendo un texto del año 2020. Pero bueno. El profeta Amós, entonces, él hace esa denuncia, pero también hace el llamado a la conversión, indicando que todas esas faltas cometidas pueden ser perdonadas si el pueblo da muestras de arrepentimiento. El profeta también anuncia la llegada de un día clave, que es el día del Señor, como veíamos en el profeta Joel. Anuncia el día del Señor como el momento clave, el momento del juicio final, el instante de castigo al pueblo por los pecados cometidos, pero también como el día de la esperanza, de la misericordia y de la restauración de la gloria de la casa de David. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿O perdí a alguien en el camino? Me pareció ver, por cierto, un comentario en el chat. Como le digo, trato de ver la computadora y también el celular, y sí estamos grabando la clase. Bueno, déjenme ver, corroborar de que estamos grabando. Vamos a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí, estamos grabando la clase. ¿Todo bien hasta ahora? Vamos a ver qué dicen en el chat. A ver si lo logro. Si no lo logro. No, no lo logré. Bueno, seguimos entonces. El profeta Abdías. En el caso de Abdías, vamos a ver. A diferencia, por ejemplo, de Joel, que es un profeta anónimo, o de Amós, que el texto lo empezó él, pero lo completaron sus seguidores, en el caso de Abdías no hay seguridad ni de afirmar ni de refutar que efectivamente Abdías hubiera sido el autor del libro. Porque hay un detalle también, el nombre era muy común en esa época. Más o menos como decir ahora, ¿cuál puede ser un nombre muy común? ¿Sergio? Mi papá se llama Sergio, por cierto. Wyler definitivamente sí no creo que sea muy común. Luis tal vez es otro nombre bastante
usual en esta época. Para la época del profeta, de ahí, Abdías era un nombre bastante común, por lo que los investigadores han tenido mucha dificultad en poder corroborar si efectivamente, primero, si existió Abdías, y segundo, si el libro es efectivamente obra de él u obra de alguien más. El texto se sitúa en el periodo exílico tras la caída de Jerusalén en el año 587. El contenido del libro se enfoca en en un conjunto de expresiones de rechazo y venganza dirigidas a los países vecinos. Para entender un poquito más, para el tiempo del profeta Abdías, la deportación aún no había empezado, pero la ciudad de Jerusalén ya había caído. Es el tiempo entre en que cae la ciudad, pero todavía no han comenzado las deportaciones. Los hebreos, los israelitas, todavía están ahí en su tierra, solo que la están viendo completamente destruida. Entonces, el profeta Abdías lo que hace es un texto en el que lo carga de expresiones de rechazo y de venganza dirigida a los países vecinos, a todos aquellos enemigos que causaron a Israel, o en este momento dígase Judá, porque para este momento ya el reino del norte había caído en manos del imperio asirio. Entonces Abdías se dirige a todos los enemigos, los países vecinos que habían acosado a Israel, entiéndase Judá, hasta que finalmente la vieron destruida. Pero de los países vecinos o de los pueblos vecinos y de los enemigos de Israel, por alguna extraña razón, se enfoca en la tierra de Edom, que es a la que le manda todos los hachazos, diríamos popularmente. El texto es un texto corto, pero de ese texto corto se pueden encontrar dos partes. La primera, la que es el discurso contra Edom, y la segunda parte, la que es el discurso contra todos los demás pueblos. Sin embargo, así como otros profetas, Abdías confía también en el día del Señor, el día del juicio final. Entonces, quiero hacer nuevamente el énfasis que nótese que esto del juicio final, el día del Señor, no es algo reciente, es algo bastante antiguo. Continuamos con el profeta Jonás. La historia de Jonás se cree que Jonás, como persona física de carne y hueso, en realidad no existió. El libro de Jonás es lo que podríamos decir una parábola o un tipo del género de novela. No es que es una novela como las que hacía Gabriel García Márquez, sino que es una historia creada para dar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, primero, estamos en el tiempo post-exílico, en el siglo IV antes de Cristo. ¿Y cuál es la enseñanza? Bueno, que inicialmente la predicación de Jonás es para los ninivitanos o ninivetanos. Creo que ahí me equivoqué en la presentación. Es ninivetanos. Pero que en realidad es para los propios judíos. Y el profeta Jonás lo que daba a entender en su libro es que, primero, que Dios es el Dios de Israel, pero que también es el Dios del resto del mundo. De ahí que la misión de Jonás de ir a Nínive. Hay que recordar que para la época también, voy a volver un momentito. Recuerdan que el profeta Abdías le echaba hachazos a los enemigos de Israel. Pues precisamente Nínive era uno de esos territorios enemigos de Israel. Y el hecho de que Dios, el Dios de Israel, mande a un profeta a predicar a un territorio enemigo de Israel, es con la finalidad, y así esa era la intención del escritor sagrado, decir que sí, Dios es el Dios de Israel, pero también es el Dios del resto del mundo.
De ahí que entonces sea importante para Dios, para el profeta, ir a predicarles a los ninivitanos o ninivetanos, creo que era con una E, ninivetanos, que tenían que arrepentirse de todo su mal comportamiento, malas conductas, todas sus infidelidades. Ok, seguimos. El profeta Miqueas. El texto parecido vamos a volvernos, al profeta Amós. Nótense que esta es una tónica bastante usual en el tema de los profetas. En el caso del profeta Miqueas, el texto sí es iniciado por el profeta Miqueas, pero es terminado por sus discípulos. De ahí que entonces se hable de un periodo del texto. Se ubica primero en el preexilio de Judá, que estamos hablando siglo VIII antes de Cristo, y sus discípulos lo van finalizando alrededor del siglo VI antes de Cristo. El profeta Miqueas, él a lo que se dedica es a hacer denuncias de injusticias sociales. Recuerden que las funciones de los profetas eran denunciar, pero también dar esperanza. En este caso, el profeta Miqueas empieza haciendo denuncias de injusticias sociales. El asunto aquí es que en la vida del profeta Miqueas, él era un hombre humilde que trabajaba en el campo y que había visto la explotación laboral de los dueños de las tierras, que los dueños de las tierras ejercían sobre los campesinos y los agricultores que trabajaban para ellos. Nuevamente yo me quedaba pensando, puña, ¿este texto es del siglo VIII o es del 2020? Pero bueno. El profeta Miqueas, al ver estas injusticias, él decide abandonar el mundo de la agricultura y se traslada a Jerusalén para denunciar los abusos que había visto y que había vivido en el campo y reclama entonces justicia social a las autoridades políticas y religiosas de la época. Es el primero en anunciar también la destrucción del templo y, por cierto, eh, cuando hablábamos de que los profetas también dan esperanza, así es como termina el profeta Miqueas su libro. Él lo termina llamando a la esperanza con el anuncio de un monarca justo. Este monarca justo iba a tener características mesiánicas. Iba a ser un monarca pacífico y este monarca, según el profeta Miqueas, iba a nacer de los pueblos humildes, como Belén. Y ahí no sé si les hace conexión con otros sucesos en la historia de la salvación más posteriores. El profeta Miqueas es el que profetiza que este monarca pacífico con características mesiánicas va a nacer de Belén, no de las grandes ciudades como Jerusalén, y que la salvación de Dios llegará desde los pobres y los más humildes. Continuamos con el profeta Nahum. Sobre el libro del profeta Nahum, hasta el día de hoy no se ha podido confirmar, aquí cometí un dedazo, perdón, no se ha podido confirmar que Nahum como tal haya existido. Tampoco se niega, simplemente de ahí, no se sabe. El texto se ha logrado datar o ubicar en el periodo de la mitad del siglo VII antes de Cristo. Y el profeta Nahum se centraba primero, en mostrar a Dios como juez soberano universal. Ya lo veíamos con el profeta Jonás, que mostraba a Dios como el Dios no solo de Israel, sino también de todos los pueblos. Y si es el Dios de todos los pueblos también, naturalmente entonces será el juez soberano universal de todos los pueblos.
El profeta Nahum, él tiene la habilidad de combinar la acción bélica con un mensaje también de paz. Algo poco usual esa habilidad para esas épocas. Él logra mostrar la lucha bélica contra la opresión, pero por la esperanza de una liberación. Vamos con el profeta Habacuc y espero que ya casi terminemos para no aburrir a muchos, porque si a Pablo se le durmió Utico, ya qué me puede pasar a mí entonces. Por cierto, ¿me escuchan o estoy hablando, estoy hablando en silencio y de hace rato no me he dado cuenta? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha claro. Ah, ok. Sí, sí se la escucha. Perfecto. Es que no se crean, en mi trabajo a veces me pasa mucho que estoy hable y hable y hable y hable y al rato me doy cuenta que tenía el micrófono apagado y nadie me estaba escuchando. Bueno, el profeta Habacuc. De este profeta hasta el día de hoy solo se ha encontrado una referencia a la existencia de este profeta y es precisamente en el libro del profeta Daniel, bueno, o en el libro de Daniel, en el capítulo 14, versículo 33 y siguientes. Es la única referencia, entonces no se tienen pruebas igual para afirmar o descartar que el profeta haya existido y que efectivamente él haya sido el autor del libro de Habacuc. El libro se encuentra o se puede encasillar entre finales del siglo VII a.C., entre el 600 y el exilio. Y este libro tiene una particularidad, que es de los libros más cortos de toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, pero es de los más complicados. Como diríamos popularmente, poquito pero sustancioso. Él sigue el camino, la ruta, el ejemplo, la guía, el modelo de Job. Y él le reclama, el profeta Habacuc le reclama a Dios que intervenga en la situación del exilio. Recordemos, como comentábamos al inicio, que el tema del exilio es muy, muy, muy importante en, en la historia de Israel. Entonces, Habacuc le reclama a Dios que intervenga en la situación del exilio y finaliza su libro, que como les digo es poquito pero sustancioso, incluyendo 5 ayes, y para describirlo mejor, ayes se entiende mejor en el singular ay. Ay de ti, de hecho Jesús lo decía, aquí me falla un poquito la memoria, pero recuerdo que Jesús, bueno, recuerdo haber leído que Jesús él también pronunciaba un par de ayes para un par de pueblos. Tal vez algún hermano me pueda ayudar buscando en internet ese texto. No lo tengo ahorita aquí a mano. Pero, así como Jesús, muchos siglos antes, el profeta Habacuc, en el contenido de su libro, también incluye 5 ayes contra Siria y finaliza con un salmo a modo de lamentación. El profeta Sofonías, de este sí se tiene al menos conocimiento, que sí lo escribió él. De hecho, creo, me parece que de los que hemos visto hasta el momento, es el único que se tiene conocimiento que sí lo escribió él. Se ubica en la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo. El libro sitúa al profeta en Jerusalén durante los primeros años del reinado de Josías. Hay que recordar que Josías es uno de los 2 reyes davídicos que la Biblia presenta, perdón, como los 2 únicos reyes davídicos que sí fueron fieles a la alianza con Dios. Y se relaciona al profeta el contenido de su mensaje con la reforma provocada precisamente por Josías. Para Sofonías, la vida mundana que vive el pueblo solo puede conducir a un único resultado, y es la destrucción del pueblo. De ahí su obsesión de denunciar la maldad y el pecado como origen de todos los males.
En tiempos modernos creo que decimos que es más bien el amor al dinero el origen de todos los males, pero bueno, el profeta Sofonías, él decía que la maldad y el pecado es el origen de todos los males. La advertencia sobre el juicio final o el día del Señor, en este caso para el profeta Sofonías, más que una profecía, es una amenaza. Y Sofonías estaba convencido de que solo de esta manera puede provocar un cambio de actitud en sus coterráneos, en los demás israelitas. Esta situación, a su vez, va a crear en Sofonías la necesidad de buscarse un nuevo auditorio, por así decirlo, un nuevo grupo de personas que estén dispuestas a escuchar lo que está diciendo y más que escuchar, pues a poner en práctica, hacer caso lo que él le está diciendo, que es llamar a la conversión, precisamente para que el pueblo no sea destruido. Así, de esta manera entonces surge uno de los conceptos más sorprendentes en lo que es la literatura profética, que es el de la creación de un nuevo pueblo elegido, un nuevo pueblo de Dios. Y este pueblo va a estar formado por los pobres, el resto de Israel, y aquí Israel entiéndase todo el pueblo, no solo norte y sur, sino todo el pueblo, los humildes de la tierra, los nuevos destinatarios del mensaje de salvación. Y aquí quisiera hacer una colación. ¿Algún hermano tiene Biblia por ahí a mano? Yo la tengo a mano, pero es la Santa Biblia, no la de Jerusalén. No importa. ¿Podrías buscarme, por favor, Mateo 21:43? Mateo 21:43, aquí lo tengo. ¿Ok? Para hacer una recapitulación. Sofonías está diciendo que el pecado y la maldad solo pueden llevar a la destrucción del pueblo. Y de esta manera surge entonces el concepto de la creación de un nuevo pueblo de Dios, un nuevo pueblo elegido. ¿Podrías decirnos, leernos por favor qué dice Mateo 21:43? Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca los frutos de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchísimas gracias. Con gusto. Nótese que entonces Jesús, en su momento de pronunciar este discurso, es algo que ya él conocía desde mucho atrás, desde el siglo VII, antes de su nacimiento, antes de su encarnación. Desde entonces ya se venía anunciando esta realidad. Sin embargo, igual como la otra función de los profetas no solo es denunciar, sino también dar esperanza, el libro termina, como otros profetas, con una llamada en favor de la esperanza y promesas de salvación. Pero nuevamente, estas promesas de salvación, esta llamada a la esperanza, es para aquellos que estén dispuestos a arrepentirse. El profeta Ageo. El profeta Ageo es otro de los pocos que se ha determinado que sí, el texto, el libro es de él. Él se ubica a inicios del siglo VI antes de Cristo, en el comienzo de la caída de Babilonia. No sé que aquí ya no es la caída de Jerusalén por la conquista de Babilonia. Aquí es la caída de Babilonia en manos del imperio persa. Entonces estamos hablando ya del post-exilio. El contenido de este libro, perdón, es que el profeta se centra en la reconstrucción tanto del templo, del esplendor de la realeza davídica, de la casa de David, la reconstrucción de la vida en Jerusalén, en la ciudad, y de las tradiciones religiosas. De esta manera, entonces, el discurso del profeta Ageo contribuye mucho en la configuración de un nuevo modelo de comunidad religiosa. A partir de este momento es cuando ya los pobladores de esas tierras ya no son israelitas, sino que son judíos. An- Antes del exilio o antes del retorno del exilio,
se habla principalmente de israelitas o hebreos. Después del exilio es que empieza ya a configurarse y a llamarse más como judíos. Y de esta forma ya no es tanto el pueblo de Israel, sino el pueblo judío. El profeta Zacarías, volvemos a la retórica anterior. El libro del profeta Zacarías es iniciado por Zacarías, pero es continuado por personas distintas. De este modo, entonces, se puede ubicar en el siglo V antes de Cristo. Aquí estamos hablando del post-exilio. Y el contenido del libro del profeta Zacarías es que él presenta visiones que, bueno, al menos lo que es la primera parte de Zacarías, presenta visiones que reflejan que Dios tiene la intención de devolver la tierra prometida y de reconstruir en el templo. Les voy a comentar algo. En el curso de Biblia que estoy llevando este cuatrimestre en la universidad, estamos hablando sobre libros históricos, un tema que ya por acá se presentó. Y algo que estábamos notando en todos los libros que estábamos leyendo es que esta parte del templo, la reconstrucción del templo y la importancia del templo, en serio, que era muy, muy, muy importante para el pueblo hebreo, judío, dependiendo de la época en la que estemos hablando. Anuncia que la esperanza se hará manifiesta con la llegada de un Mesías. Y Zacarías, o el libro de Zacarías, es el que inicia el género apocalíptico en lo que son las Sagradas Escrituras, género que bien conocemos en el Nuevo Testamento por el Apocalipsis del apóstol San Juan. Malaquías, y les prometo que ya casi terminamos. Malaquías es el último de los profetas, o al menos del periodo profético, y así como aparece también en las Biblias. El libro es atribuido a un profeta anónimo al que a ese profeta anónimo se le pone el nombre de Malaquías. El, el tiempo se da en el 450 en Jerusalén, estamos hablando del post-exilio, y como les comentaba, es el último libro del bloque profético, y es el que anuncia también Malaquías que la llegada del Mesías, que ya venía siendo profetizado por otro profeta anterior, esta llegada del Mesías iba a ser precedida, ahí me disculpan un poco el trabalenguas, o iba a ser precedida más bien, perdón, iba a ser precedida por un mensajero, que en el caso de los cristianos hemos señalado que este mensajero anunciado por Malaquías es precisamente San Juan Bautista. Y estos son todos los profetas menores. Ahora quisiera concluir esta clase, antes de las preguntas, con, con estas preguntas. ¿Cuáles son las características que tienen los profetas? Aquí, perdón, esta no era parte de... Ay, qué raro. Esta no es mi presentación. Bien. Permítame entonces devolverme un momentito por acá. ¿Cuáles son las dos funciones que tienen principalmente los profetas? Tienen la función de amonestar, pero también tiene la función de dar esperanza. Permítame un momentito para ver qué pasó con mi presentación, porque tanto que me costó. Vamos a ver qué se me hizo, permítanme un momento. Algo pasó por aquí. Bien, voy a cambiar la pantalla. Entonces, funciones de los profetas: amonestar y dar esperanza. Sabemos que por el bautismo
todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces, ¿de qué nos sirve todo este estudio de los profetas? No es simplemente para incrementar nuestro conocimiento intelectual, académico de las Sagradas Escrituras, que bien puede ser muy bonito conocer más, pero si no se lleva a la práctica, queda simplemente como un conocimiento más, como si leyéramos un libro de química o de física o de matemática. ¿De qué nos sirve entonces todo esto? Bien, esto nos sirve para llamarnos a nosotros a también cumplir nuestras funciones proféticas. ¿Cuáles son nuestras funciones proféticas? Amonestar, pero también dar esperanza. Y si hubo personas en tiempos anteriores que se dedicaron a estas funciones y tiempos en los que francamente no se tenían las mismas facilidades que se pueden tener ahora. Por ejemplo, bueno, todos estos muchachos para ir a hablar a la gente, para empezar, tenían que desplazarse, ya sea a pie o en camello o en burro o en lo que hubiera. En estos momentos, pues tenemos la ventaja de que todos estamos en nuestra casita, bien cómodos. Entonces nosotros, con todas las ventajas que tenemos del año 2020, ¿qué estamos haciendo? Estos muchachos, estos muchachones de por acá, amonestaban, pero también daban esperanza. Nosotros, bautizados, ¿qué estamos haciendo? Y precisamente entonces por eso es que me gustaría llamar o cerrar esta clase, o al menos mi participación, con esta oración. Dice así: Señor, gracias por habernos mandado a los profetas que hablaron en tu nombre. Seguiste una pedagogía maravillosa, acoplada a nuestro entender. Te pedimos perdón por las veces que hicimos oídos sordos a la voz de estos profetas, y concédenos ser también nosotros en tu iglesia profetas que sepamos anunciar tu mensaje de salvación a todos aquellos que pasen por nuestro camino, sobre todo anunciando con nuestro ejemplo de vida fiel a tu santa ley. Amén. Bien, hermanos, entonces de mi parte, ese es el tema que les quería presentar esta noche sobre profetas mayores. Abrimos entonces el espacio por si algún hermano desea hacer alguna pregunta, duda, comentario. Mientras tanto, voy a ver qué había interesante en los chats. Permítame un momentito. Sí, correcto. Juan Bautista está en otra categoría. Al menos desde el punto de vista bíblico, Juan Bautista no entra en la categoría de profetas. Él sí ejercía tal vez las funciones de profeta, pero desde el punto de vista bíblico de canon bíblico o de libros de la Biblia, él no quedó como profeta. Y vamos a ver, eso es lo que vi en el chat de Teams. Permítame a ver el chat del WhatsApp. Y en el chat de WhatsApp solo tengo mis mensajitos nada más. ¿Sí lo abrí? Sí, sí lo abrí. Bien, hermanos, entonces no sé si algún hermano tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que tal vez no quedó claro, alguna participación. O puede ocurrir una Sí, de dos buenas noches, situaciones. Ajá. don Wiley. Una preguntita. Ujú. Vean, ¿cómo es la clasificación que hacen, si es por épocas o cómo es en el orden que están escritos los profetas en la Biblia? Si es por épocas, porque están revueltos los mayores y los menores, Ujú. en el orden que están, ¿en qué se basan para ponerlos en ese orden?
Depende del momento, porque pueden haber distintas clasificaciones. Permítanme y ya les comparto mi Biblia digital. Ahí me disculpan, pero como creo que les comentaba al inicio, yo soy de profesión ingeniero en computación. Entonces, por supuesto, de ahí, yo soy más inclinado a las versiones digitales de las cosas, de los libros. La Biblia no es un libro, pero para efectos prácticos, digamos que es un libro. Desde el Génesis, si pueden ver mi pantalla en estos momentos, desde el Génesis hasta Crónicas, tiene un orden en particular porque cada uno de los libros tiene como una dependencia del anterior. No puede entender mucho, a excepción tal vez del libro de Ruth, a excepción tal vez de este que quedó ahí colado. Usted no puede entender mucho el libro de Jueces si no ha entendido el libro de Josué. Y no puede entender Josué si no ha leído Deuteronomio. Y así sucesivamente. No puede comprender Reyes si no ha leído Samuel. Y no puede entender Crónicas si no ha leído todos los anteriores y si no ha llevado también un curso de Biblia para entender por qué está ahí y en ese orden. A partir de Esdras hacia adelante, sí no tienen una razón en particular de por qué ese orden, porque efectivamente, como usted lo señala, se van alternando no solo entre mayores y menores, sino inclusive en tiempos. A veces encontramos un profeta del exilio, a veces encontramos un profeta del preexilio, a veces brincamos al posexilio. Esa parte sí, para serle honesto, no sé por qué será ese orden. Sin embargo, mañana tengo clases en la universidad con mi profesor de Biblia. Si gusta, puedo llevar la consulta y a ver qué me contesta. Sí, le agradecería. Es Ujú, que es muy interesante. Yo pensé que tal vez era por épocas, ujú, porque inclusive entre ellos algunos se conocieron, ¿verdad? ujú. Entre algunos profetas. Entonces, posiblemente si lleváramos un orden cronológico, no están en ese orden, no pareciera. No, no están en ese orden. No. Entonces, no sé. Permítale y le hago la consulta a mi profesor a ver por qué están así como están. Muchas gracias. Y luego le contesto por el chat. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Así de paso me sirve a mí también para aprender. ¿Algún otro hermano? Weiler, tengo una pregunta. Ujú. Freddy, mira, es medio filosófica, porque, Híjole. no, pero por lo menos quisiera una aclaración, tal vez sea muy Ujú. fácil la aclaración, tal vez no lo sea. Es que tú mencionaste varias veces que en los libros está citado el día del Señor. Ajá, Entonces, correcto. sin embargo, el día del Señor para ellos era el día del juicio final. Ajá, No, correcto. no era el día del Señor como el día que nace Jesús y que va a Ajá. traer un ministerio completo de acercar el reino de los cielos a la tierra e indicar el camino para llegar al Padre, que es lo que hace Jesús y morir por nosotros. Es que Para para empezar, recordemos que el pueblo judío, una muy buena parte de ellos, no consideran a Jesús como el Mesías esperado. Ellos sí, siguen esperando al Mesías. Entonces, exactamente. desde esa perspectiva, el día del Señor no ha llegado todavía. Muy llegado, exactamente. Esa Ujú. es la pregunta mía. Que ellos esperan que el día del Señor, digamos, llegue el Mesías, pero ese día que llegue el Mesías se va a hacer el día del juicio final también, ¿o no? ¿O son dos eventos? Son dos Es- eventos, son dos eventos porque, bueno, es que, vamos a ver, puede interpretarse como uno o como otro, dependiendo de la perspectiva, porque para ellos el día del Señor va a ser el día de las venganzas, pero también el día de la misericordia, donde va a levantar a todos los que han sido fieles a su alianza. Sí, pero el juicio final es. Ajá. Entonces, puede entenderse tanto como la llegada del Mesías, o inclusive si se toma en cuenta el profeta, vamos a ver si lo encontramos por acá de nuevo. Que a mí, entre tantos profetas también se me confundía un poquito alguno. Hay un profeta que es el que indica que, creo que era Jonás, el que decía que, bueno, este es el Dios, ajá,
este es el Dios no solo de Israel, sino que también es del resto del mundo. Sí, sí. Entonces, una vez que todas las naciones hayan reconocido al Dios de Israel como el Dios de todo el mundo, podrían también entenderse como el día del Señor. Sí, pero no a Jesús, sino a Yahvé. ¿O cómo? Ajá, correcto. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, casi todo el mundo sabe quién es Jesús, pero casi todo el mundo, no todo el mundo, pero los primeros en rechazarlo con un gran porcentaje son los mismos judíos, que lo ven como profeta, pero no lo ven como Mesías y menos como hijo de Dios, como segunda persona en la Trinidad, no lo ven, ¿verdad? Entonces, ese día, quién sabe cuándo va a ser, ¿verdad? Desde cierta perspectiva, pues tampoco hay que culpar mucho porque la visión de Mesías que ellos tienen, me explicaban en clases, eran hasta 6 visiones distintas de lo que podía ser un Mesías. Algunos veían un Mesías más bélico, otros veían un Mesías más revolucionario. De ahí que Barrabás, cuando primero intenta convencer a Jesús de que se presente como el rey de los judíos, luego se decepciona cuando ve que Jesús es amigo de los romanos también. Y se decepciona por lo mismo, porque entonces ya se le cayó del pedestal con respecto a su visión que tenía de Mesías. O sea, el papel que hizo Jesús no era en absoluto lo que el pueblo judío estaba esperando. Ujú. O sea, para ellos el día del Señor va a ser el día del juicio final, pero no un día como de alguien de Dios que se va a dignar llegar a la tierra para de nuevo enseñar a los hombres y asumir la culpa que los hombres tienen sobre sí mismos, ¿verdad? Por los pecados y que Él va a morir por la humanidad, ¿verdad? No, es que la visión de redención que va a ser el Mesías es, pero desde un punto de vista más humano, más material, es decir, va a restablecer la casa de David, va a volver la gloria humana del pueblo de Israel con respecto a los demás pueblos de la tierra, pero no es un mesianismo tan espiritual. Ellos Y lo esperan menos más material. universal. De hecho, ellos esperan que con la venida del Mesías se reconstruya, por ejemplo, el templo. Exactamente. Estamos hablando del tercer templo. No es universal como lo conceptuamos los cristianos, ¿verdad? Correcto. Sí, es muy diferente. Ujú. De ahí que, bueno, y esta es una apreciación personal, tampoco se les puede culpar mucho de no aceptar a Jesús porque nuevamente su visión de Mesías pues es un poquito bastante diferente. Pero sí, muy buena observación. Muchas gracias. Don Weiler, Ujú. si me permite una observación con respecto a lo que decía el hermano, una vez un sacerdote me explicó que, bueno, como nosotros creemos firmemente que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y el ungido de Cristo, ¿verdad? Ajá. Los judíos no. Cuando se dé el juicio final, van a pasar varias cosas, entre Ujú. ellas la conversión de los judíos Sí, sí, a sí. creer en Jesucristo, porque no van a tener chance nunca, bueno, de esperar su Mesías porque ya vino, ¿verdad? En el Ujú. sentido del nacimiento, sino en el sentido de, bueno, de su segunda venida. Eso me lo explicó un sacerdote. Entonces me imagino que tiene buena base, ¿verdad? Para Ujú. confiar en que de algún lado lo supo o es lo que manejan dentro de O sea, en cierta forma, entonces, cuando los judíos se conviertan, va a ser el fin del mundo. ¿Cuándo? No, pero es lo que ella está diciendo es que se van a convertir en el momento. Cuando vean a Jesús. ¿Qué ponen así cualquiera? Bueno, es que en el momento de la segunda venida que los cristianos esperamos del Señor, ya casi que no sería conversión por fe, sino sería conversión porque ya lo estoy viendo ahí frente a mis ojos. O sea, no hay fe ahí, porque la fe es la esperanza de lo que no se ve.
Sí. Ahí ya lo estoy viendo frente a frente, entonces no tengo que creer, ya lo estoy viendo. Sí, 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 sí. Pero es que los judíos, como se creen hijos de Abraham, ellos creen que la tienen toda, le tienen a Dios de la barba. Ujú. Tampoco hay que tirar la piedra muy lejos, porque de ahí, en cierto modo, algunos cristianos, pues nos pasa bastante similar. Creemos que tal vez porque como yo no robo, yo no mato, yo soy bien con Dios, entonces todo es amor y paz. Ujú. Y pues no, ¿verdad? Y les voy a contar algo. Bueno, ustedes saben que nos conocen a varios de nosotros precisamente por los cursos de apologética. Esta incursión en la parte bíblica hasta ahorita que el hermano Pablo inició con esta iniciativa. En el caso de los que servimos a la iglesia en el campo de la apologética, como gracias a Dios manejamos mucho conocimiento o muchos datos, em, de ahí es facilísimo caer en lo que es un pecado de soberbia. Y porque creemos que porque lo sabemos todo, hasta sabemos más que el Papa, de nosotros ya estamos salvos. Y pues no. Pero muy buenas observaciones. ¿Algún otro hermano que tenga alguna duda, pregunta, comentario, algo que tal vez no quedó claro? Sí, no, una cosa importante con lo que tú dijiste ahora, realmente cuando hay más conocimiento, hay más Ujú. responsabilidad. Sí, claro. Entonces, sí, es Y, importante ver eso. y vieran qué triste, porque yo he visto apologistas caer precisamente en esta desgracia, por ponerlo con esas palabras, de que pierden su norte. Es bastante triste eso. Bien, una pregunta. ¿El hermano Pablo, él abre el chat algún momento en la semana por si desean comentar sobre el tema o no? Es que bueno, no sé si aquí alguien del curso de apologética nos está acompañando. Nosotros, Amalia y yo, Freddy, Ay, sí, sí. perdón, es que se me fue. Bueno, ustedes Yo saben también. que esa voz sí la reconocí de la hermana Virginia, creo. Ustedes saben que en el curso de apologética abrimos el chat los domingos para que puedan comentar sobre el tema visto el martes. En el caso de este curso de Biblia, no sé cómo lo están trabajando por acá. No, no se abre para comentar, más bien Pablo ha mantenido la administración del chat, nadie puede Ujú, comentar ahí. ujú. En el chat de apologética también, pero yo creo que va dirigido a otra gente, ¿verdad? No es igual. O sea, no estoy seguro de que Pablo lo vea si lo pongo ahí al comentario, ¿verdad? Ok. Bueno, es que vamos a ver, el asunto de estar abriendo o cerrando el chat es para que no se sature, porque pues algunos hermanos muy bien intencionados pues empiezan a compartir todo tipo de cosas, ¿verdad? Textos, imágenes, videos bien largos, enlaces de YouTube, enlaces de Facebook, para evitar que los chats se estén saturando con ese tipo de contenidos y más cuando son chats bastante grandes. Calculen que en el de apologética somos 197 Sí. y en ese creo que somos más de 70. Sí, y también, Ajá. Weiler, es que muchas veces la gente publicaba cosas que sin saber realmente si son ciertas o no, y a veces se difamaba gente o se decían absurdos o fake news, ¿verdad? Entonces, Ujú. Ok, bueno, les preguntaba porque si tenían la costumbre, entonces si alguien deseaba continuar comentando, también estaba la opción por el WhatsApp, pero voy a preguntarle a Pablito más bien cómo lo quiere manejar o lo van a manejar. Como digo, yo aquí soy el nuevo, el invitado. sí, Ok. tenés razón, porque puede ser que a raíz de esto que tú expones, uno investigue un poco más y le surjan Ujú, dudas
y tal vez es una buena oportunidad para mandarle a ustedes algún comentario o alguna pregunta y que uno le aclaren, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, esto que yo voy a averiguar de por qué están en ese orden los libros en el Antiguo Testamento. Es correcto. Ok. Bueno, si no hubiera alguna otra duda, pregunta, comentario, no sé si algún hermano nos ayuda con la oración de cierre. Yo tengo otra preguntita. Ajá, claro. Sí, vea, dentro de todos los profetas mayores y menores, digamos, ¿cómo podemos decir cuáles son o si todos han hablado sobre el Mesías o no todos? Porque la mayoría son de como de protesta, ¿verdad? O social o Ujú, más que todo de advertencias que le da al pueblo los momentos que estaban sucediendo y por todas ujú, las acciones que cometían ujú, y pecados. ujú. ¿Y cuáles de ellos hablan sobre el Mesías? ¿Cuáles de ellos son más escatológicos? Yo sé que como Daniel es uno, y, o sea, porque la mayoría de ellos se clasifican de esa forma, es decir, la mayoría son de denuncia social. Ujú. ¿Y cuáles son los que son mesiánicos, o sea, de los que hablan sobre el Mesías, y cuáles son los que hablan sobre los que son escatológicos? Hasta donde tengo entendido, al menos en el caso de lo que estamos viendo ahora de profetas menores, solo Malaquías es el que habla explícitamente, ¿verdad? Sobre un Mesías, en forma explícita. Los demás profetas podrían hacer alusión a un tiempo mesiánico, Ajá. como comentábamos hace poco, ¿verdad? Al día del Señor, cuando la gloria de Israel sea restablecida. Pero sí, así de forma explícita, y en el caso de los profetas menores, solo Malaquías. Solo Malaquías, Ujú, el mesiánico. Bueno, ujú, y de los mayores, Isaías, ¿verdad? Es que ujú, mejor describe. ujú. Y digamos, yo he visto, digamos, en Daniel, escatología, pero no sé si hay más. Que yo tenga conocimiento, solo eso serían. Ajá. Pero Todos los igual, demás, pero igual si gusta, permítame, llevo la consulta a los que saben más que yo, porque yo aquí también estoy dando mis primeros pasos en teología bíblica, humildemente. Entonces, si gusta igual, permítame, llevo la consulta a los que saben más y les estoy contestando por el WhatsApp. gracias. Y otra Ujú, pregunta, usted dijo que Jonás, y hoy no me acuerdo cuál era el otro, posiblemente no existieron como persona física. ujú, correcto. Entonces, ¿a quién se le atribuye la escritura o cómo se determinó? ¿Quién lo escribió? Sí, ¿Quién hizo los trazos? sí, Pueden ser grupos o escuelas de teología. Vamos un momentito a Jonás. Sí, el autor es anónimo. Puede ser de algún escriba que era bastante usual. Hay que recordar que para la época solo aproximadamente el 1% de la población, o hasta menos, sabían leer y escribir. Y correcto. usualmente los que sabían leer y escribir estaban ligados al templo. Entonces, la historia de Jonás, aunque tal vez no se tiene el conocimiento de quién fue el que tomó la pluma y la tinta, se podría atribuir a uno de esos grupos o escuelas de pensamiento también. Entonces posiblemente escribieron esta como tipo parábola Ujú. entre varios, no solo atribuido a una sola persona. Es Eso decir, es no es algo, ajá, como un profeta. eso es algo que la investigación arqueológica hasta el momento no ha logrado decir si fue uno o fue varios. Ok, Ujú. Lo que sí se sabe es que no fue Jonás. ok, ok. Gracias. Con gusto. Bien, hermanos, entonces ya van a ser las 8:30 para ya dejarlos ir. Si algún hermano nos ayuda con la oración, solo uno, ¿verdad? No todos a la vez.
Bueno, hoy están un poco tímidos, entonces voy a hacerla yo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por una oportunidad más que nos concedes para poder reunirnos y compartir entre nosotros lo mucho que tú nos has querido otorgar. Te rogamos y te suplicamos que lo que aquí se aprende no se quede solo como un conocimiento meramente intelectual, un conocimiento meramente académico, sino que cale en nuestros corazones y que así como a tus profetas los mandaste a anunciarte a ti, nosotros podamos seguir este mismo ejemplo, este mismo modelo, y nosotros como profetas por el bautismo podamos anunciarte con todos nuestros hermanos. Todo esto y más, Padre, te lo pedimos, te rogamos y te damos gracias. Honra, honor y gloria a ti porque tú lo mereces, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Weiler. Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Que el Señor me los bendiga a ponerse la pijama, a lavarse los dientes y rezar el rosario. Buenas noches, Buenas muchas noches gracias. a Buenas todos. noches, Hasta gracias. luego. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.